Excelente. Entonces, pues buenas noches a todos que están aquí en vivo esta Buenas noche y noches. también los que están asistiendo por las grabaciones. Esto es la sexta lección de nuestro curso, la Iglesia Cristiana. Y hoy estudiaremos Hechos 15, la historia del concilio en Jerusalén, donde Pablo, Bernabé, Pedro y Jacobo recordaron a los hermanos que la gracia de Dios es para todos, incluso a los gentiles. En este concilio, el Espíritu Santo llevó a los cristianos a entender que la salvación es por la fe en Cristo y por lo tanto los cristianos nuevos, no judíos, no necesitaban guardar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. Qué noticia maravillosa. Somos salvados solamente por la fe en Jesucristo y este mensaje es para todos. Recordamos las palabras de Gálatas 3, 26 a 29. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revistado de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esto es el tema de nuestra clase esta noche y empezamos con una oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque dispusiste todas las cosas para enviar tu mensaje de salvación a todos los pueblos, y no solo a los judíos, porque yo no soy judío. Es muy consolador saber que tú amas a todos los seres humanos en la tierra Mm, y quieres que todos sean salvos. Sí, Te Señor. pido que me ayudes a anunciar tu mensaje. Sí, Jesús. Amén. Entonces, muchas gracias por estar aquí para nuestra clase esta noche, lección 6, un mensaje a los no judíos. Hechos 15, 12 a 39. Y esta noche tenemos dos objetivos: identificar la estrategia de Pablo y compartir estrategias que podemos usar nosotros para compartir la palabra. Y vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 15, 12 a 39. Entonces, vamos a empezar con captar. Esto es la introducción, pero esta noche es un poco más, dura un poco más tiempo porque vamos a hablar de la estrategia de Pablo para nuestra captar esta noche. Entonces, pues tengo estas dos cosas aquí. Una estrategia de Pablo, ciudades, sinagogas. ¿Hay alguien que puede explicar un poco más de las ciudades y sinagogas? Cristina, adelante. Hola, buenas noches, bendiciones a todos. Sí, él lo primero que hacía era visitaba las ciudades, como está escrito ahí, y las sinagogas, pero también visitaba a los hermanos. Este, Eso es lo que hacía. No se quedaba en un solo lugar, sino que andaba de un lado al otro compartiendo la palabra con los hermanos que ya empezaron a conocer y los que no conocían también, para que lleguen a recibir la palabra del Señor. Ujú. Profesor, algo que Gracias, yo Cristina. entiendo, Ujú. muy buenas noches para todos, algo que yo entiendo de la estrategia de Pablo era
ir a ciudades donde ya había ido antes, con el objetivo como de recordar o traer a memoria que tenían un Salvador y que podían recurrir a él en todo momento. Entonces yo veía que era como una de las estrategias de él, volver a recorrer ciudades que él ya había visitado. Ujú. Sí, gracias. Excelente. ¿Alguien más quiere compartir algo de la estrategia de Pablo? Alfonso. Sí, basado en su primer recorrido, él arma una rutina para difundir la palabra. Primero visitar las ciudades y una vez en las ciudades, él visitaba las sinagogas porque de alguna manera él, al ser judío, conocía la ubicación bien de estas dentro de las mismas ciudades. Ajá, y es precisamente ahí donde él comienza su segundo viaje misionero alrededor del año 49. Sería mi aportación, Luke. Gracias, Alfonso. Muy bien. Y Fernando Paredes. Sí, buenas noches, hermano. Disculpe la tardanza, me demoré un poco en conectarme. Sí, agregando lo que decía el hermano, yo creo que Pablo se involucraba en la idiosincrasia del lugar donde iba. Porque ya cuando les fue a predicar en el Areópago a los griegos, él conocía su idiosincrasia, le hablaba de que ellos eran varones que buscaban sabiduría y que los conocía, digamos. Entonces él, yo creo que se empapaba primero de la, de la cultura según el lugar donde iba. Ujú. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Sí, sí. Entonces Pablo iría a ciudades centrales e iría a la sinagoga, donde algunos judíos aceptarían el evangelio. Usualmente sería expulsado por la mayoría y después iría a la población de los gentiles de la ciudad, los cuales no conocían Pastor, el Antiguo Testamento. Sí, Olman, adelante. sí, un aporte que tengo sobre una de las estrategias del apóstol Pablo. Dice, como fue el primer concilio, una de las estrategias era identificar la problemática que había entre judíos y gentiles. Y lo vemos llegar a un acuerdo de posición intermedia y redactan un documento, ¿sí? Entonces, una de las estrategias es identificar, ¿sí?, cuál es la problemática, ¿sí?, de él. Entonces, al identificar la problemática se puede llegar a un acuerdo, ¿cierto? Eso lo utilizó el primer concilio, lo vemos en la palabra de Dios en el 15:6, donde dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. No solamente colocar el dedo en la llaga, siendo opositores, sino llegar a un acuerdo. Y en el día de hoy estamos en el principio de los acuerdos. Andarán dos juntos, si no se pusieran de acuerdo, siempre hay un principio, ¿no? Una de las estrategias del apóstol Pablo. Sí, gracias. Excelente. Entonces, algunos comentarios más es, pues era más fácil visitar a las ciudades centrales y había mucha gente y la palabra podría difundir rápidamente. Entonces, sí, esos son, sí, buenas cosas de visitar, las bendiciones de visitar ciudades centrales. Y en las sinagogas, personas ya creyeron en Dios y ya sabían las escrituras. Entonces, con este base, Pablo podría mostrar cómo Cristo es el cumplimiento de las escrituras
Y también Pablo era fariseo, entonces conoce bien a las sinagogas. Ustedes ya han dicho esto también. Pero excelente. Entonces, esto es la estrategia de Pablo. Y me gustaría tomar algunos minutos en grupos pequeños para que ustedes puedan hablar sobre estrategias en sus comunidades. Entonces, esto es la pregunta. ¿Qué estrategia funcionaría donde vive usted? En las comunidades, alrededores, para alcanzar a los más posibles con la palabra de Dios. Entonces, voy a dividirles en 3 grupos y ustedes pueden hablar sobre esta pregunta en sus grupos. Y sí, y después vamos a regresar a la sala en general principal para compartir un poco más antes de la historia de esta noche. Entonces, listo. Ok. Entonces, ustedes pueden compartir en sus grupos pequeños sobre unas ideas de estrategias en sus comunidades. Para las personas, para las comunidades, a las comunidades. Por lo menos una de las estrategias que yo utilizo acá, una es por el celular, por el WhatsApp, porque como muchas personas trabajan, entonces trato de enviarle primero los mensajes que envía la academia, los devocionales. También otra es visitarlos de casa en casa para motivarlos. Yo me dedico más a las personas que están enfermas, que no pueden salir de casa, para motivarlos, para darle una esperanza de que el evangelio es amor, que son buenas noticias y que solo en Dios tenemos la salvación. Esas son unas de mis estrategias, siempre motivarles, darles ánimos. ¿Alguien más? Pues, Alfonso, Celia, buenas noches. Los otros estudiantes están en grupos pequeños compartiendo algunas estrategias de compartir la palabra en sus comunidades. Entonces podemos hablar de este tema aquí en este grupo por 1 minuto o 2 minutos. Ellos están terminando en algunos minutos. Pero sí, Alfonso, ¿tienen una idea, una estrategia de compartir la palabra en su comunidad? Bueno, al igual que Pablo, la estrategia a seguir es las visitas recíprocas. Eso quiere decir que primero se hace una primera visita a las diferentes casas donde estén aceptando que de alguna manera les expliquemos el plan de salvación. Ajá. Después de un primer recorrido, comenzar con un segundo recorrido, al igual que Pablo hace en sus recorridos,
de evangelización. Ujú. Eso sería, en primera instancia, una estrategia de evangelización aquí dentro de mi área. Ok. Gracias, sí. Sí, en la primera lección esta mañana hablamos de compartir la palabra primero con familiares o amigos o algo así. Un grupo que es muy familiar, que ya tiene confianza en este grupo, con estas personas. A veces para la persona que está compartiendo la palabra es más fácil empezar en una manera así. Celia o Rosa, ¿tiene algo para Sí, agregar? por la confianza que Celia o Rosa, parece que no. Ok. Entonces, Luke, esto sería por la confianza que tiene uno mismo con los familiares, para Ujú. que de alguna manera uno empiece a sentirse seguro en Ujú. dar las buenas nuevas. Sí, sería, como usted dice, pues sería primero con los familiares, amistades y allegados, y pues ya con la comunidad, Ujú. Sí, ¿sí? sí, excelente. Y para algunas personas tal vez es más difícil con sus familiares, no sé. Am, depende sí, en la situación o algo, pero también con Pablo es más, me imagino que él estaba más cómodo en una sinagoga y tiene confianza tal vez también con ellos porque era fariseo. Sí, pero el punto era que como era fariseo y como era un maestro, me imagino que cuando lo escucharon hablar de esa forma de nuestro Señor Jesucristo, fue entonces por eso que le armaban los escándalos y decían, pues, ¿qué tiene, no? O sea, se volvió loco. Sí, me imagino que por Sí. ahí iría la cosa, porque pues él pues, era Ujú. alumno de Gamaliel, imagínese, ¿sí? Sí, en este tiempo tal vez sí, no hay confianza. Sí. Ujú. Ok, entonces los demás están regresando de sus grupos pequeños. Esa de acá, de donde está el pastor. Ok. Casi todos están aquí. Ya. Excelente. Entonces vamos a continuar. Entonces, pero ¿hay algún comentario de los grupos pequeños sobre una estrategia de compartir la palabra en la comunidad? Profesor, tuvimos algunas, no, que hable el compañero que no alcanzó a comunicarnos la estrategia de él. Bien pueda. No. Sí, Alejandro, entonces, adelante. Sí, bueno, es que déjeme pagar que el sistema se me cayó, pero nada, la conversación estuvo, el intercambio de ideas estuvo bien bueno en mi grupo, fue excelente y parece una pregunta fácil, pero no, tiene unas ciertas complejidades.
porque como hablamos, depende de qué grupo demográfico estamos hablando, edades. Los niños están más orientados a lo que son las redes sociales, las personas ya adultas están ya relacionadas más, están más acostumbradas a lo que son reuniones tradicionales. O sea, hay diferentes estrategias dependiendo del lugar. Hay un comentario que me gustó mucho de uno de los compañeros, que es, también uno tiene que tomar en cuenta la cultura y el país. El español es un idioma bien difícil, que una palabra puede significar, tiene que tener diferentes significados, puede tener diferentes significados dependiendo de la región. Y eso puede ser un problema a la hora de uno expresarse al momento de dar la palabra. Pero fue bien bueno, me gustó mucho la dinámica. Excelente, gracias por compartir todo esto, Alejandro. ¿Alguien más quiere compartir algo de su grupo? A mí me Yo, gustó lo que profesor. dijo la hermana Nodalba. Me gustó mucho. Me gustaría que me lo escribas por privado, Nora. ¿Puede ser? Dale, dale. Igual voy a exponerla como un poquito, o sea, rápidamente, la estrategia que comenté. O sea, que algo que yo he aprendido, ya que en mi iglesia en la cual asisto, yo soy líder de maestras, o sea, soy maestra de niños y adolescentes. Entonces hemos visto mucho la necesidad de inculcar la palabra a esta población tan vulnerable. Cuando digo vulnerable, quiero decir que son los que más están a riesgo de perderse por las redes sociales, por el internet, por el celular, o sea, todo este tipo de cosas que los está absorbiendo de tal forma que los estamos perdiendo. Entonces tenemos las estrategias de impartir la palabra como a través del juego, a través de una actividad lúdica, pero sin alejarnos de la palabra. O sea, cada juego, cada actividad que desempeñamos en nuestra iglesia, la desempeñamos enfocada en la palabra. También a través de un algo, o sea, un refrigerio. Los niños son muy amantes al llegar a un lugar y que tienen un buen refrigerio. Esa es una forma también de enganchar a estos niños y a estos adolescentes, y a través de ese buen algo que se les dé, viene la palabra. Otra estrategia que no pude comentar y que me pareció muy importante, que yo considero que me la dio el Espíritu Santo hace muy poco. Todos sabemos que en las calles encontramos mucha gente necesitada, gente pidiendo comida, gente pidiendo una moneda. Entonces, una de las estrategias que podemos emplear ahí es tengamos en nuestros bolsos versículos de la Biblia, versículos que a esa persona puedan traer una consola, un consuelo, una paz. Entonces podemos dar esa moneda o podemos dar ese pan, y detrás de esa moneda y ese pan dar un versículo de la palabra. Qué excelente, excelente. Yo quiero comentar algo que hago cuando, ahora no está mi hijo, así que prácticamente estoy sola en casa, pero cuando estaba mi hijo, porque él se fue a trabajar, cuando él estaba acá, venían muchos chicos a mi casa y yo no perdía oportunidad de darles la palabra, no se me escapaba uno. Y doy gloria a Dios porque 2 de los chicos recibieron a Cristo en su corazón. Excelente, O sea, Cristina. el Espíritu Santo actuó ahí, no yo. Sí, sí, claro que sí. Excelente. Y por eso sí, es bueno tener un hábito así, como un devocional después de la cena o algo así, porque cuando tienen visitantes es muy fácil compartir la palabra porque es un hábito siempre, cada día. La Biblia Excelente. miniatura. Perfecto. Ok, entonces sí, vamos a continuar ahora. Obviamente hay formas diferentes, depende de la comunidad, la cultura, la persona. Sí, y puede empezar en maneras diferentes en compartir la palabra, pero sí, hay oportunidades en cada lugar de compartir la palabra, entonces es bueno pensar en esto y hablar de esto. Ok, continuamos entonces con la historia de esta noche. Y debo comentar también que esta pregunta sobre la estrategia de Pablo
es una pregunta del proyecto final. Entonces, ¿cuál era la estrategia de Pablo al llegar a una ciudad? ¿Y qué es lo primero que hacía? ¿Qué estrategia funcionaría donde vive usted y en las comunidades alrededor para alcanzar a los más posibles con la palabra de Dios? Esto es una pregunta en el proyecto final. ¿Ok? Entonces, ahora voy a contar la historia de que ustedes ya han leído y han escuchado en el video también. Y ahora vamos a leerlo otra vez. Entonces, esto es una introducción a la historia. Mientras una iglesia grande de cristianos judíos crecía en Jerusalén, otra iglesia grande que incluía a muchos cristianos gentiles crecía en Antioquía, Siria. Algunos de los cristianos judíos creían que los conversos gentiles tenían que ser circuncidados y vivir bajo las leyes ceremoniales y dietéticas del Antiguo Testamento para llegar a ser considerados cristianos genuinos. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, y por fin Pablo, Bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, se reunieron todos para estudiar el asunto de circuncisión para los que no son judíos. Después de mucho discutir, Pedro habló y dijo: Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba a los gentiles, pues les dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Y entonces continuamos con la historia esta noche de Hechos 15, 12 a 39. Todos se callaron y escucharon mientras Bernabé y Pablo hablaban de las señales y milagros que Dios había hecho por medio de ellos entre los no judíos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo, el hermano de Jesús y presidente del concilio, dijo: Hermanos, óiganme. Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los no judíos, escogiendo también de entre ellos un pueblo para sí mismo. Esto está de acuerdo con lo que escribieron los profetas, como dice en la Escritura: Después de esto volveré y reconstruiré la caída choza de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que los demás busquen al Señor, junto con todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor, que dio a conocer estas cosas desde tiempos antiguos, ha dado su palabra. Considero, por lo tanto, que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos y que no coman carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre, porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quienes predican la ley de Moisés
la cual se lee en las sinagogas cada sábado. Los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia, decidieron escoger algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Nombraron a Judas, que también se llamaba Barsabás, y a Silas, hombres de importancia entre los hermanos, y con ellos mandaron la siguiente carta. Los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los ha inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si eviten estas cosas con nuestros mejores deseos. Así que ellos, después de despedirse, se dirigieron a Antioquía y reuniendo a la congregación le entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se alegraron mucho por el consuelo que les daba. Y como Judas y Silas también eran profetas, consolaron y animaron mucho con sus palabras a los hermanos. Al cabo de algún tiempo los hermanos los despidieron con saludos de paz, para que regresaron a quienes los habían enviado. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y, junto con otros muchos, siguieron enseñando y anunciando el mensaje de la buena noticia del Señor. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar otra vez a los hermanos en todas las ciudades donde hemos anunciado el mensaje del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar con ellos a Juan, al que también llamaban Marcos. Pero a Pablo no le pareció conveniente llevarlo, porque Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Fue tan serio el desacuerdo que terminaron separándose. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó para Chipre, mientras Pablo, por su parte, escogió a Silas y, encomendado por los hermanos al amor del Señor, salió de allí y pasó por Siria y Cilicia, animando a los hermanos en las iglesias. Esto es la palabra de Dios y la historia de esta noche, de esta lección. Amén. Amén. Entonces, continuamos con las preguntas de considerar y después las preguntas de consolidar. Recuerden que nuestro enfoque en este curso es las preguntas de consolidar la ley y el evangelio. Alfonso, antes de comenzar, ¿tiene un comentario? No, es que pensaba ya en los nombres de quiénes son los personajes en considerar. Ok. Entonces, ¿quiénes son los personajes, Alfonso? Los personajes de esa historia, primeramente es la multitud: Bernabé, Pablo, Dios, los gentiles, Jacobo,
los varones, Simón, el pueblo, los profetas, David, el Señor, los ídolos, Moisés, los apóstoles, los ancianos, la iglesia, Judas de Barsabás, Silas, los hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la congregación y Juan Marcos. Excelente, creo que esto es todo. Gracias, Alfonso. Gracias, pastor. Entonces, continuamos con los objetos. Si hay objetos en esta historia. Norma, adelante. Sí, entre los objetos, encontré el tabernáculo, los ídolos, la sangre, la iglesia y la carta. Muy bien, excelente. Alfonso, ¿algo más? Bueno, aparte de la carta y de los ídolos, yo pienso también que la nave o el barco donde navegaron. Ujú. Sí, no menciona un barco, pero sí, obviamente hay. Sí, excelente. Al navegar. ¿sí? Navegaban. Sí. Entonces, continuamos con dónde ocurrió la historia. Tenemos dos lugares. Profe, ocurrió en Jerusalén y en Antioquía de Pisidia. Excelente. Antioquía de Siria y Jerusalén. Y sí, estos son los dos ciudades, Antioquía y al sur, Jerusalén. Entonces, ¿cuándo ocurrió la historia? Después del primer viaje de Pablo y antes del segundo, más o Excelente. menos unos 40 años después de Cristo. Ujú. Sí, excelente. Entonces, después de el primer viaje misionero de Pablo, sí, yo tengo en mis notas más o menos 49 después de Cristo, el año 49. Pero sí, excelente. En general, después del primer viaje de Pablo, viaje misionero. Ok, y en esta historia hay algunos problemas. Entonces, ¿cuál es un problema en esta historia y si hay una solución del problema? Cristina. Es el desacuerdo entre Pablo y Bernabé, que uno quería llevar a Juan y el otro no, así que ahí se separaron, pero siguieron el Evangelio, Ujú. siguieron predicando el Evangelio. Sí. Excelente. Jorlene. Jorlene. Sí, señor. Otro de los problemas era que había como un desacuerdo entre la enseñanza. Unos decían que se debía guardar la ley y dentro de ese guardar la ley estaba que se tenían que circuncidar porque si no se circuncidaban no eran salvos. Pero los otros decían que por el hecho de creer en Jesucristo ya eran salvos. Entonces había como esa desaveniencia entre lo que enseñaban los unos y lo que enseñaban los otros. Ujú. Sí, y por eso escribieron la carta los creyentes en Jerusalén a los creyentes en Antioquía. Excelente. Noralba. Yo veo un problema, algo parecido a la compañera, en el capítulo 19, donde decían que les ponían obstáculos a los gentiles para convertirse a Dios, ¿cierto? Entonces, la solución que veo es cuando ellos dicen que al contrario deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer. Entonces ahí donde le dan todo ese tipo de una lista, donde le dan ese tipo de listas como para solucionar ese problema de que, o sea, le estamos poniendo el obstáculo a ellos para que se conviertan. Entonces, como dijo el profesor ahorita, la solución es la carta.
Ujú. Gracias, Noralba. Ujú. Muy bien. Fernando. Perdón, ahora sí no podía conectar el audio. Sí, no, Pastor, quería aclarar un punto que me parece que la contienda no era entre Pablo y Bernabé, sino que era Pablo y Bernabé contra los que habían llegado con los que estaban enseñando que se tenían que circuncidar. Pero también tuvieron un desacuerdo Bernabé y Pablo, y eso está desde el versículo 36 al 40 Ujú. Sí, el de fin de Hechos la 15. historia. Ujú. Es donde ellos se separan y siguen su ministerio, pero por separado. Ah, Ujú. claro, pero por el tema de la circuncisión no era entre Pablo y Bernabé, me parece. No. Sí, Anteriormente no. era contra los demás hermanos. Sí, tenés razón ahí. Claro, Ujú. claro que de hecho no nombra quiénes eran. O sea, después cuando ellos llegan a Jerusalén, habla de que eran parte de la secta de los fariseos. Sí, en Jerusalén es un concilio de creyentes ahí en Jerusalén. Yo en realidad tomé nota desde el versículo 14, pero bueno, todo lo que yo tomé nota ya lo dijeron, así que me quedo con la boquita cerrada. Ok. Continuamos con Alfonso y después las preguntas de consolidar. Sí, en este punto, como dicen los hermanos, existen dos problemas. El problema número uno era que los judíos creyentes exigían a los apóstoles que debían de eh, circuncidarse los gentiles que aceptaran a Jesucristo para que fueran salvos y que no siguieran con su vida pecaminosa de idolatría, fornicación y comiendo animales estrangulados y sangre. Sí, se les soluciona el problema cuando Pedro se levanta y les dice que Dios escogió a los gentiles y que por medio de la palabra creyesen. Dios, conociendo los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. En Hechos 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, ordenando que todos aquellos que creyesen debían de apartarse también pues de las creencias idólatras, fornicación y alimentos de animales ahogados y la sangre. El segundo problema lo visualizamos cuando tienen la diferencia con Bernabé, Pablo, y de alguna manera pues se separan, en este punto pues es un problema únicamente porque los dos llevaban la misma dirección, ¿no? El predicar la palabra. En los tiempos de hoy hay muchas separaciones, pero ya llevan un doble propósito porque hay pastores que se dedican a predicar el evangelio de la prosperidad, dañando pues regularmente a todos los hermanos, ¿sí? Porque de alguna manera los siguen por persiguiendo determinada, el hecho de volverse ricos, ¿no? Porque de alguna manera también toman a la palabra o a la Biblia como si fuera un amuleto de buena suerte hoy en día. Entonces, está extraviando a muchos hermanos, ¿sí? Cuando en realidad pues debe de predicarse la sana doctrina, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sería Sí. todo. Gracias, Alfonso. Muy bien. Ok, continuamos entonces con las preguntas de consolidar. Con 4 preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. La primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? Cuando personas no judías, llamadas gentiles, llegaban a ser cristianos, Dios llevó a los cristianos judíos a reconocer
que no necesitaban vivir según las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. Entonces, la próxima pregunta: ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Noralba. Bueno, el pecado que yo veo aquí más resaltante es la discriminación. Y lo veo en mi vida que sí, de alguna u otra forma lo hemos hecho en nuestra iglesia, lo hemos hecho en nuestra casa, en nuestro barrio, con nuestros vecinos, a veces de una forma sin querer, queriendo, como decimos, ¿cierto? Pero sí, de alguna u otra forma yo creo que todos hemos discriminado en algún momento. En la iglesia lo podemos tomar compro cuando llegan hermanos nuevos. O sea, a veces queremos, o sea, creemos que no pueden llevar a cabo esas labores que nosotros hacemos, pero eso no, estamos equivocados porque Dios nos llevó a hacer todas esas labores a tantos, como dice la palabra, a judíos como a gentiles. Entonces, eso es una forma de discriminar. Ujú. Gracias por esto. Comentario, Noralba. Jorlin. Está en mudo en micrófono, Jorlin. Pues yo considero también como la hermana que el, el discriminar o el juzgar a otros Ujú. es uno de los pecados que yo veo ahí, pues ellos estaban prácticamente como juzgando lo que los otros hacían, diciendo que no eran salvos si no hacían lo que muchas veces en la iglesia, muchas veces nosotros lo hacemos con otras personas, que creemos que porque no participan en un liderazgo, o porque no ayunan, o porque no van a las vigilias, no son salvos, porque necesitamos hacer ciertas cosas para ganarnos el favor del Señor. Entonces pienso que el juzgar también es uno de los pecados que aparecen pues, dentro de este pasaje. Ujú. Sí, es un pecado agregar condiciones a las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Somos salvados solamente por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios. Amén. Muy bien, entonces estos son algunos de los pecados que podemos ver en esta historia. Ahora, el Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Jolene. El versículo 11, pastor, dice, más bien nosotros creemos que somos salvos gracias a Jesucristo. Gracias a Jesús que nos amó mucho y también ellos lo creen. Un versículo que muestra que somos salvos por el amor de Jesús, no por las cosas que nosotros podamos hacer. Y el otro versículo, el 16, que también dice el cumplimiento de la promesa, donde dice que no solamente la salvación era para los judíos, sino que se hizo extensiva para los otros pueblos. También veo el amor del Señor allí, que nos incluyó, nos injertó, como dice la misma palabra, dentro de ese plan de salvación. Sí, sí, ¿Ese no es excelente. no es el versículo 14? Donde habla Simón, que dice, nos ha expuesto como Dios desde el principio y tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Ahí hay amor, en el versículo 14. Gracias, Cristina. Sí, por supuesto. Noralba, ¿algo más? Bueno, yo veo el amor en tres versículos. El primero en el versículo 32, donde dice, entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe. Ahí veo, o sea, está muy entendible, o sea,
Dios dando ese ánimo, esa fortaleza para llevar a estos creyentes a una fe genuina. Ahí veo en esa parte. Y en la otra parte, donde veo el amor de Dios, que muchos ahorita lo vieron como un problema, pero yo lo veo como el amor de Dios, es en el versículo 38, donde está la división entre Pablo y Bernabé. O sea, ¿por qué veo el amor de Dios ahí? O sea, las cosas de Dios son perfectas y esto pasa es porque Dios lo permite. O sea, Dios, yo como lo veo ahí, Dios permite que Pablo y Bernabé se separen para que cada uno vaya y predique su palabra a diferentes lugares. Entonces, aquí yo veo que antes Dios los une en un solo cuerpo para ir y llevar su palabra, ir a predicar su palabra, ir a extender su palabra, pero ellos en el fondo de su corazón, yo imagino que ellos saben que ellos están unidos en un solo cuerpo para la fe de Dios. Sí, gracias, Noralba. Excelente. Adelante, Norma. Sí, esto, al igual yo acá en el, ¿verdad? El versículo 19 y 20, veo el amor de Dios, aunque verdad que uno también lo veamos como un problema, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se conviertan a Dios, ¿verdad? Motivándola a que se alejaran de, que se apartaran de la contaminación de los ídolos, de la fornificación, del ahogo, y del ahogado y de la sangre. Al igual que el 28 y 29 que nos habla que porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Igual que os tengáis de los sacrificios a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis, pasadlo bien. Es decir, que nos motiva con amor para que nos alejemos de las cosas que nos contaminan y que nos alejan del amor de Dios. Gracias, Norma. Muy bien. Ok. Excelente. Continuamos con la última Pastor, ¿puedo decir algo? ¿Puedo decir pregunta. algo? Sí, Disculpe. sí. No, adelante, Fernando. Perdone que estaba leyendo. Eh, Pastor, algo cortito. Estaba leyendo de cómo Pedro se refirió a su hermano, que nos dice queridos hermanos. Entonces yo creo que ahí también se ve el amor de Dios con nosotros, con todos, porque en cada uno de nosotros Dios ha hecho transformaciones. Ha transformado temperamento, ha transformado actitudes, ha transformado o está transformando acciones, pensamientos. Y en Pedro se refleja. Es un Pedro tosco, un Pedro eh, que actuaba y después pensaba a llamar a sus hermanos, queridos hermanos. Es un cambio que se ve reflejado, yo creo, en la vida de cada uno de nosotros, yo creo. O sea, yo lo veo en mi persona, de un tiempo hasta acá, Dios transforma las vidas. Hay cosas que nosotros pensamos que nunca nos van a dejar, pero cuando se lo dejamos en las manos de Dios, eh, va pasando el tiempo y Dios se encarga de hacer la transformación de nuestro corazón. La palabra dice que los corazones de piedra los vuelve de carne. Entonces, yo creo que ahí también se ve reflejado el amor de Dios en nuestra transformación de vida, así como en la vida de Pedro y Pablo también, obviamente. Entonces, eso es lo que quería acotar, pastor, disculpe. Sí, no, gracias, gracias por este comentario, Fernando. Excelente. Ok, entonces, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Noralba, adelante. Bueno, yo analizando pues esta lectura, o sea, me parece muy importante seguir pidiendo sabiduría y conocimiento. O sea, antes yo le pediría mucho a Dios que me llene de su sabiduría y conocimiento para para poder tener estrategias, para poder seguir llegando a esta población vulnerable, llevar su palabra, que en este momento es lo más importante que este mundo entero necesita, la palabra del Señor. Gracias, Noralba. Jolene. Yo
creo, pastor, que una de las cosas que a través de esta palabra yo puedo aprender que hay cosas que Dios las permite porque tienen un propósito. Como le decía la hermana ahora, nosotros lo leeríamos y lo miraríamos como algo gravoso, que se hubiesen peleado y se hubiesen tenido que separar esos discípulos, pero había un propósito de Dios para ellos. ¿Y qué me enseña el Señor a hacer o a pedir? Hace rato nosotros como iglesia, pues el pastor nos está compartiendo una visión y es la de enseñar desde los niños lo que es el pecado, porque hoy, o sea, se está cargando mucho a la iglesia de muchas cosas y no se le disipula enseñándole las cosas que realmente son pecado y lo separan del Señor. O sea, mostrar la ley para que podamos entender que para esa ley hay un evangelio. Ujú. Ujú. Muy bien. Gracias, Jolene. Excelente. Gracias. Sí, tengo algunos comentarios aquí también. Pues predicar el mensaje de pura gracia y que no, pues no poner cargas extras para la gente um, cuando estamos compartiendo la palabra, cosas así. Y tenemos un buen ejemplo de resolver conflicto en amor y usando la palabra de Dios en esta historia. Entonces, puedo pedir esto en mi vida también, resolver conflictos en amor y usando la palabra de Dios, como el concilio en Jerusalén para los creyentes en Antioquía. Y también Fernando dice en el chat que Dios nos enseña a usar la ley y el evangelio. Excelente, cuando corresponda. Muy bien. Ok, entonces esto es casi todo para esta lección. La última cosa, voy a hablar un poquito sobre el Concilio de Jerusalén, solo algunos minutos, como un resumen. No era necesario circundarse ni seguir la dieta del Antiguo Testamento. Esto es lo que ellos están hablando de este tema en este concilio. La inmoralidad sexual que era prohibida. No convenía comer lo sacrificado a ídolos. No convenía comer carne con sangre. Pero estos últimos dos puntos eran decisiones necesarias en su contexto, no prohibiciones para cristianos de todos los tiempos. Entonces, no era pecado comer carne con sangre. La Biblia no prohíbe comer carne en el período del Nuevo Testamento. Jesús ya había declarado todas las comidas limpias y permitidas. Los cristianos judíos fueron enseñados en el Antiguo Testamento a asociar la sangre con la vida y con el precio requerido por el pecado. No comían carne a no ser que se le hubiese quitado la sangre, y comer carne con sangre todavía los molestaba. Pero por amor a sus hermanos, quienes iban a sentir ofendidos, acordaron en no comer carne con sangre. Entonces, sí, estos dos no son pecados, pero en el contexto no era algo que los creyentes en Antioquía iban a hacer. Entonces, por el amor para sus hermanos en la fe. Jolene, ¿un comentario? No, agradecerle, pastor, la aclaración porque yo me quedé como pensando, porque como dice que no, el pasaje dice que
entre las cosas que les pedían no hacer era no comer animales estrangulados, pues dice mi Biblia. Pues yo me quedé pensando porque es que acá, en el contexto donde pues yo me he levantado, la gente mata a las gallinas estrangulándolas y yo, ay Dios mío, pues eso me quedó como en la cabeza y yo, ¿era que no se pueden comer las gallinas porque las estrangulan así? Pues me quedó como... Y porque muchas veces en los ayunos se ha compartido que para hoy todavía rige esa ley en nosotros, que no hemos de comer comidas en sangre, y hablando precisamente de la morcilla, que es en sangre, que eso no se debe comer, que eso no lo deben de comer los cristianos. Ujú. Sobre la inmoralidad sexual, sabemos que es, ay, no me recuerdo la palabra ahora, abominación. Y cuando Pedro tuvo la visión, era que bajaba el manto con un montón de animales, eh, que Dios le dijo que coma, que se sirva y que coma, y él dijo que no iba a comer eso porque era impuro, y Dios le contesta que no llame impuro lo que él mismo santificó, o sea, lo que Dios santificó, pero en realidad estaba hablando de las personas a quien él iba a ir a visitar por la visión que tuvieron los otros hermanos. Ujú. Y eso nos concierne a nosotros. Sí, gracias, Cristina. Sí, entonces, sí. La idea simplemente es que a veces hay cosas que no son pecados, pero no queremos hacer porque hay una posibilidad de ofender a alguien o algo así. Entonces, a veces podemos usar nuestra libertad para no hacer algunas cosas también. Con respecto a la pregunta anterior, ¿qué es lo que se pediría para mi vida? Yo en sí estoy consciente de que nosotros venimos a ser ayudantes de Cristo, venimos a servir, y ni por más que tengamos algún puesto, algún nombramiento dentro de la iglesia, no tenemos que gloriarnos por eso, porque vinimos para servir como lo hizo Jesús, que hasta llegó al punto de lavar los pies a sus discípulos. Venimos a servir, o sea, que no haya una chapita acá en el pecho que diga líder, pastor, diácono o lo que sea. Eso no significa nada. Nosotros tenemos que estar por debajo de los hermanos, sirviéndolos, enseñándoles, dispuestos para la palabra del Señor, para llevar la obra del Señor. Gracias, Cristina. Ok, entonces esto es todo para esta noche. Para la próxima clase, la próxima semana, el martes, la tarea es ver el video para la lección 7, leer Hechos 16 y hojear Hechos 17 a 22. Y la otra cosa voy a compartir esta noche con la tarea es la pregunta de esta lección sobre el proyecto final, la estrategia de Pablo y las estrategias de nosotros en nuestras comunidades. Ok. Entonces, terminamos con la bendición esta noche. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Gracias a Amén. todos. Gloria a Dios. Amén. Feliz Amén. noche. Amén, familia. Bendiciones. Compañeros, Dios les bendiga, Dios les pastor. Muchas bendiga. gracias para Que todos. tengan un Gracias. buen fin de Bendiciones. semana. Bendecido en Cristo. Que estén bien. Excelente. Gracias, Norma. Bendiciones, Amén. profesor. Gracias. Gracias. Dios le bendiga, Luke. Profesor Luke, Dios le bendiga. Sí, gracias, Alfonso. Igualmente. Hasta mañana, días de bendiciones para todos. Buen fin de semana en familia y en el amor de Cristo.